¿Qué sucede en el país? Tendencias del acontecer nacional en Análisis Situacional. Bienvenidos a Análisis Situacional. Recuerde, no basta con estar bien informado, hace falta análisis situacional. Antes de comenzar el programa, afirmamos que Globovisión y todo su equipo de trabajadores, empleados, profesionales, nos hacemos solidarios con las familias que han sido víctimas de la tragedia natural en la población, en la cercana población de Tejerías, Estado Aragua. Hacemos un llamado a la solidaridad de todos los venezolanos en estos momentos difíciles, llenos de angustia, dolor, para que por favor proporcionen su aporte solidario en alimentos no perecederos, agua, medicinas, ropa en buen estado, a través de los centros de acopio habilitados por las autoridades del país. Nuestra solidaridad con la población de Tejerías, nuestra solidaridad inquebrantable, permanente con quienes hoy son víctimas de esta tragedia natural. Hoy nos acompaña Leopoldo Pucci, analista político, es sociólogo y columnista, fue secretario general del Movimiento al Socialismo Más, fue diputado también al Congreso y a la Asamblea Nacional, fue miembro de la Asamblea Nacional Constituyente del año 1999, ministro del Trabajo y de la Familia, también fue galardonado con el Premio Nacional de Periodismo de Opinión en el año 2014 y 2020. Bienvenido, Leopoldo, ¿cómo estás? Muchas gracias por la invitación. Tenías tiempo que no venías. Sí, vamos a conversar. Vamos a conversar. El primer tema es sobre la política exterior de los Estados Unidos hacia Venezuela. Hay un objetivo estratégico en esa política, que es la de recuperar, reinsertar a Venezuela en el área de influencia de Estados Unidos. Las estrategias, el derrocamiento, que fracasó, pero ahora se habla de flexibilización de las sanciones, se habla de un potencial diálogo, ha habido encuentros entre autoridades de los gobiernos de ambos países. ¿Cuál es la situación de la política exterior de los Estados Unidos hacia Venezuela? Sí, el gobierno y los voceros de Estados Unidos mantienen el objetivo. Han cambiado, producto de las circunstancias, del fracaso del intento de derrocamiento, los métodos o la estrategia para lograr ese objetivo. En este caso se ha dicho que el enfoque es en las elecciones de 2024 y 2025. Así lo informaron a una comisión del Senado, funcionarios pues, del Departamento de Estado y otras agencias federales. ¿Y ya se han destinado recursos o se planifican recursos para esa estrategia? Ciertamente, en función de esa estrategia, logística, recursos, recuperación de las fuerzas internas, siempre en función de ese objetivo. Sin embargo, en términos de flexibilización de las sanciones, que es uno de los instrumentos de la estrategia, se mantienen hasta ahora. Se ha anunciado que podrían cambiar. Uno piensa un poco que se está deshojando la margarita. Que por un lado está la cuestión petrolera, hay interés en que Venezuela suministre más petróleo, por otra parte hay interés en que las fuerzas internas de oposición al sector gubernamental, que algunas de ellas se recuperen luego de la fragmentación que se produce después del 2019, pero no se ha concretado nada en la práctica. Pues. Se mantienen las sanciones, se mantienen el dispositivo de bloqueo y también otro punto, otro vector de la política de presión que se venía ejerciendo, que es el de la estrategia del poder dual, es decir, de desconocimiento del gobierno venezolano y reconocimiento de un gobierno interino. Eso muchos dicen que es una ficción, los propios gobernantes y la élite política de Estados Unidos así lo sabe,
pero es un instrumento de naturaleza política. Entonces, se espera que próximamente haya una definición sobre el asunto de las sanciones, que son, digamos, eso es un acto de hostilidad y de agresión de un Estado contra otro muy fuerte. Prácticamente se utiliza en situaciones de preguerra contra un país. Equivalente a una agresión y no militar. Sí, es prácticamente equivalente a un bombardeo, porque causa daño estructural en el contrincante. O sea, es una opción que se toma en lugar de actuar directamente de una manera bélica. Pero inclusive la OTAN, en su última conferencia en España, definió que los bloqueos que tuvieran lugar contra uno de los países de la OTAN, bloqueos comerciales o país que se negara a vender algún producto como el gas o cualquier otro, podía ser considerado una acción bélica contra un país miembro de la OTAN y que en consecuencia ese país podía invocar el artículo 5 de la OTAN para dar una respuesta bélica también. Es decir, que colocan los propios países de la OTAN los bloqueos y las sanciones en la condición de un acto bélico. Bueno, ese acto se ha venido desarrollando contra Venezuela y se continúa desarrollando. La modificación que ha habido es que se ha dicho que se va a estudiar la posibilidad de aliviar las sanciones, ni siquiera levantarlas completamente, sino de aliviar las sanciones. No ha ocurrido hasta ahora, ha habido discusiones, avances y retrocesos, pero finalmente se mantiene el esquema. Es como si, digamos, hay un bombardeo todos los días, ese bombardeo ha continuado en relación a Venezuela, es decir, no se permite la venta de petróleo, se tiene que hacer por caminos sinuosos, no se permite la transferencia bancaria para hacer compras en el exterior, no se permite la venta de los productos y las materias primas venezolanos, no se le permite al Estado venezolano. En el caso nuestro tiene muchísima importancia porque Venezuela es un país petrolero. Se le permite con ciertas restricciones al sector privado. Y luego, por supuesto, el Estado venezolano logra esquivar en alguna medida, como frente a un bloqueo, logra utilizar mecanismos que le permitan esquivarlo. Pero existe esa restricción. Sí, por ejemplo, la venta del petróleo, entonces se tiene una pérdida considerable por el transporte, los fletes y el mismo precio de venta del petróleo, porque se considera que es un contrabando desde el punto de vista del un riesgo gobierno, para los compradores. Y entonces los compradores corren un riesgo, las agencias navieras también, y entonces aumentan los costos. Entonces, esas son restricciones, estas a simple vista, son 913 sanciones. De más allá de la discusión, que si antes la situación económica estaba mala o estaba buena. O sea, efectivamente, había grandes problemas económicos en el país, pero eso no justifica que una potencia extranjera tome medidas en contra de Venezuela. Eso verdaderamente es inaceptable. Sí, el nombre oficial en Naciones Unidas es medidas coercitivas unilaterales, pero el nombre sencillo que se utiliza es el de sanciones. Bueno, son de naturaleza bélica de acuerdo a la misma OTAN. Hay una definición ya acerca de la política hacia Venezuela por parte de la Casa Blanca, porque uno ve avances, retrocesos, diálogos, desencuentros, declaraciones a favor, declaraciones en contra, titubeo. ¿Se puede hablar hoy de una política definida hacia Venezuela y cuál sería? ¿Cuál sería a corto y mediano plazo? Pero me responde por favor cuando regresemos de los comerciales. Ya venimos. ¿Qué sucede en el país? Tendencias del acontecer nacional en análisis situacional. ¿Qué sucede en el país? Tendencias del acontecer nacional en análisis situacional. Nos acompaña Leopoldo Pucci, sociólogo, analista político, fue miembro de la Asamblea Nacional Constituyente, fue diputado al Congreso y a la Asamblea Nacional, Premio Nacional de Periodismo de Opinión en el año 2014 y 2020. Te preguntaba ya sobre definiciones concretas. ¿Hay una política definida por parte de los Estados Unidos hacia Venezuela? ¿Y cuál es la situación? O sea, ¿cómo se traduce? Mira, la fuente... ¿Podemos esperar flexibilización? ¿Podemos esperar un mantenimiento de las sanciones? ¿Qué se puede esperar de la política exterior de Estados Unidos hacia Venezuela? Mira, las fuentes de las que uno dispone para poder hacer un análisis son las públicas. No tiene una información
directa de lo que está ocurriendo en los círculos de Washington. Sin embargo, por lo que se expresa la prensa, existe una contradicción muy fuerte entre diferentes bandos o grupos de la conducción política de Estados Unidos. Hay un sector que está completamente en desacuerdo con levantar las sanciones, es decir, ahí están republicanos, pero también hay demócratas. Y Bob Menéndez, que es el senador muy importante que está al frente de la Comisión de Política Exterior, se opone a levantar las sanciones. Se ha dicho, lo dicen los medios de comunicación, no puedo confirmarlo, que otros funcionarios de la Casa Blanca, son partidarios de que sí se produzca algún levantamiento, no hay un acuerdo, un alivio a las sanciones. Entonces, de lo que uno ve desde el exterior es que no hay un acuerdo sobre una conducta específica en relación a Venezuela. Hablan de aliviarlas según las negociaciones que puedan realizarse entre gobierno y oposición en Venezuela, pero no se dice con claridad cuáles son las concesiones o las demandas que hace el gobierno de Estados Unidos para poder levantar las sanciones. Se habla en abstracto de elecciones, pero no se dice en concreto cuáles son medidas específicas que permitan, por ejemplo, que se le dé una autorización a Chevron para, digamos, incrementar la producción petrolera venezolana. ¿A cambio de qué darían esa autorización, ese permiso a Chevron para que pueda producir pues, petróleo y comercializarlo? Okay. Mira, pero en el campo electoral, que pareciera ser la nueva estrategia de los Estados Unidos, una vez que fracasa la estrategia insurreccional, un país asediado, sometido a sanciones muy severas, a bloqueos comerciales y económicos y financieros, ¿cómo se pueden celebrar elecciones libres, transparentes, equilibradas, en el marco de una política de agresión permanente? Sí, tanto las sanciones representan una coacción hacia el elector, o sea, perjudican a uno de los competidores en las elecciones, en la medida en que no puede tener un desempeño público correspondiente, en este caso el sector gubernamental. El propio elector se ve en el dilema bajo la coacción de cómo actuar para lograr que se alivien o se levanten las sanciones. Y por otra parte hay una interferencia directa de agencias extranjeras en la actividad política interna venezolana. Eso, por supuesto, es contrario a toda la normativa internacional, pero es un hecho pues, muy concreto y confesado públicamente. O sea, se destinan recursos, se destina logística internacional para el proceso electoral venezolano en función no ni siquiera del conjunto de los sectores de oposición, sino en relación a uno de los sectores que va a competir en el proceso electoral. Es decir, una interferencia que casi ningún país acepta para sí mismo. Muchas veces vemos denuncias, incluso en Estados Unidos, de interferencia, digamos, a través de medios de comunicación en las elecciones norteamericanas. Entonces, en el caso venezolano esto es evidente y claro, eso lesiona completamente las posibilidades de unas elecciones en los términos libres, que sean completamente justas, ¿no? Porque eso hay que evitar entonces que se produzca esa interferencia y propiciar que se levanten las sanciones. Mira, la mayoría de los países de América Latina está reconociendo al gobierno de Nicolás Maduro como el único gobierno legítimo y constitucional. Hay cambios políticos importantes. Colombia reconoció al gobierno venezolano, México. Es decir, ya la fuerza, el respaldo que tenía en el continente esta política de cambio de régimen no existe. Eso de alguna manera influirá sobre la nueva política de Estados Unidos hacia Venezuela. Sí, sobre todo en el caso de Colombia, que es el más relevante porque es el principal aliado de los Estados Unidos en el continente. Sí, tendría que influir y pudiera propiciar que el gobierno de Estados Unidos modifique por lo menos sus tácticas hacia Venezuela. Y yo pienso que inclusive Washington tiene que reflexionar sobre su objetivo estratégico. O sea, debe admitir que Venezuela no es parte de su órbita política, que Venezuela es un país independiente, que puede tener relaciones muy buenas entre los dos países a partir de esa realidad, que esas relaciones pueden ser de cooperación
pero no de subordinación. O sea, los sectores progresistas que han accedido al poder en Estados Unidos, en muchas materias, materias raciales, materias de derechos humanos internos dentro de Estados Unidos, representa un avance. Pero no ha habido modificaciones en la política internacional. La política internacional continúa guiada por los viejos conceptos, ¿no? de prepotencia, de supremacía, y eso tiene que cambiarlo. En una época sí hubo movimientos internos contrarios a la política exterior de expansión de Estados Unidos, hace 2 o 3 décadas o 4 décadas, pero en la actualidad los sectores progresistas tienen esa tarea pendiente, que es actuar, te digo, los sectores progresistas dentro de Estados Unidos, dentro del Partido Demócrata, de actuar con mayor fuerza para que haya un cambio en la política exterior de Estados Unidos, de respeto hacia otros países que tienen pleno derecho a no pertenecer a su órbita ni tener una relación de subordinación. Eso mismo se lo ha señalado en varias oportunidades el presidente mexicano, que le ha dicho: estamos dispuestos a cualquier tipo de colaboración. Es más, somos países cercanos, tenemos valores muy comunes, pertenecemos pues al espacio que se puede llamar globalmente occidental, pero esas relaciones de cooperación que pueden ser muy útiles para los dos países, para Estados Unidos y para Venezuela. Venezuela lo necesita desde el punto de vista del crecimiento tecnológico, económico, pero nosotros al mismo tiempo tenemos plenos derechos a tener una política exterior mucho más amplia. A nosotros nos interesa tener relaciones con China, nos interesa tener relaciones con Rusia, nos interesa tener relaciones con India y con diferentes países del mundo. La política de Estados Unidos es distinta porque hay intereses distintos. No en todos los intereses de Estados Unidos, los intereses de Venezuela son los mismos. En algunas cosas son los mismos, pero en muchas materias tenemos intereses diferentes y eso tiene que ser respetado. Recientemente estuvo la que es comandante del Comando Sur, reunidos con los ministros de defensa de la región. Bueno, entonces insistía en que los países latinoamericanos tenían que adoptar como adversario a China. Bueno, es discutible si Estados Unidos debe hacerlo, pero esa es su política exterior. Pero los países latinoamericanos no pueden ver en China un contrincante, un adversario, ni ajustar sus fuerzas armadas para una posible encuentro, enfrentamiento con China. De hecho, Washington también ha hablado de que Venezuela y otros países significan una alteración del orden internacional que los favorece. Ahora, ¿cuál es el nuevo orden entonces cuál sería el nuevo orden entonces para los Estados Unidos? Pero me respondes cuando regresemos a los comerciales. Ya venimos. ¿Qué sucede en el país? Tendencias del acontecer nacional en análisis situacional. ¿Qué sucede en el país? Tendencias del acontecer nacional en análisis situacional. Nos acompaña Leopoldo Pucci, analista, sociólogo, Premio Nacional de Periodismo, fue diputado al Congreso y a la Asamblea Nacional y miembro de la Constituyente en 1999. También fue secretario general del MAS. Te preguntaba, ¿de qué nuevo orden está hablando los Estados Unidos cuando dice que Venezuela y otros países de América Latina alteran el orden internacional basado en reglas, las reglas que los favorecen? ¿Podemos esperar con los cambios políticos que ha habido en el continente, con el conflicto de Ucrania, Moscú, el papel preponderante de China? ¿Qué podemos esperar? ¿Viene un nuevo orden? Sí, va a haber un reordenamiento del mundo, o sea, hacia un esquema mucho más multipolar. Eso es visto como una alteración del orden, o sea, porque se pasa de un orden que fue heredado del fin de la Guerra Fría, que era un orden unipolar, es decir, había una potencia dominante que era indiscutible y luego había países, una especie de pirámide que estaban por debajo. Ese esquema duró unos 10 o 15 años
pero hubo la emergencia económica de China, el crecimiento comercial, tecnológico, industrial. Rusia se recuperó como fuerza, como potencia, principalmente militar, y también recuperó su economía luego de la década desastrosa de los 90. Entonces se produce el surgimiento de nuevos polos importantes. Esto es visto como una alteración. Como, digamos, se considera que la única forma de estructurar el mundo es que un país, en este caso Estados Unidos, esté en la cúspide, por encima del resto de los países, con derechos especiales y con prerrogativas. Entonces, esto no corresponde con la realidad actual. Entonces, lo que se está preservando es el viejo orden, unipolar. O sea, ese es el esfuerzo que realiza. En el caso latinoamericano es todavía más difícil la situación, porque es de larguísima data donde se considera que obligatoriamente los países que están en la región son parte de la zona de influencia, es decir, del dispositivo geopolítico de Estados Unidos. Entonces, eso, la evolución de las cosas, el mundo va cambiando, ya tienen que relacionarse de otra manera. Esas son maneras anticuadas de relacionarse con los países latinoamericanos, con los países de la región. Tiene que buscarse nuevas formas de cooperación sobre la base del respeto y no de considerar que esto es una especie de propiedad tutelada por un país, en este caso por Estados Unidos. ¿Cuál ha sido la respuesta de los gobiernos progresistas, de la izquierda latinoamericana? ¿Tiene la izquierda latinoamericana, el progresismo latinoamericano, una estrategia en cuanto a cómo relacionarse con los Estados Unidos? Digo, como ejemplo, recientemente el presidente Petro afirmó que no hacen nada sin consultarlo con los Estados Unidos. Sí ha habido un distanciamiento progresivo del conjunto de los países, especialmente cuando hay gobiernos tipo progresista. Los gobiernos progresistas tienen políticas internas de carácter social y de beneficio de los sectores populares y tienden a tener una política exterior de mayor independencia y favorable a un esquema, multipolar. O sea, tienden el gobierno mexicano, el gobierno colombiano nuevo con Petro. Pero eso es un proceso de distanciamiento, en algunos casos más acelerado, es el caso de Venezuela, donde se produce un distanciamiento de mayor envergadura, las Fuerzas Armadas se recomponen y tienen una nueva doctrina militar. Es decir, en Venezuela se produce un proceso de separación mucho más fuerte, radical, en Bolivia menos fuerte, pero también hay un cierto distanciamiento de ese esquema geopolítico. No es una ruptura, se dan pasos, se crea la CELAC, ayer en estos días se reúne el grupo de América Latina que funciona en la ONU. Se hace un proceso evolutivo en relación a esa separación, esa ruptura. Algunos países lo hacen con mayor fuerza, otros con menor fuerza. El presidente mexicano protesta, ¿no?, y denuncia la exportación, el contrabando de armas desde Estados Unidos hacia México y en realidad hacia todos los países de América Latina. Eso está prohibido en México y en el caso como Venezuela, ese contrabando hacia acá, ese contrabando no es controlado. Es decir, que hay reacciones nacionales de independencia en diferentes grados. O sea, es difícil y tienen que ser cuidadosos en muchos casos. En el caso de Colombia, Gustavo Petro, sin duda alguna, tiene una noción nacional, una noción patriótica. Pero tiene que dar los pasos progresivamente. Tiene problemas muy graves, el problema de la paz es fundamental, el problema de atender a los sectores populares, a los sectores pobres del país. La alianza militar con los Estados Unidos. Y tiene una alianza militar muy fuerte desde hace muchísimo tiempo, y eso, los mecanismos de ir cambiando en cada uno de los países son diferentes, pero ya no hay una votación automática junto a Estados Unidos. Hay manifestaciones de independencia. Reciente en la OEA, entonces, ¿te acuerdas? Exacto, por ejemplo, la votación en la OEA, muy numerosa de partidos, de países, eso va evolucionando progresivamente. Ahora, son banderas de mucha importancia. En el caso venezolano ha sido mucho más contundente y mucho más fuerte, y por supuesto, por eso vemos que en el caso venezolano existe un conflicto ya entre dos estados, un conflicto que ha llevado al extremo
de que se declare una emergencia nacional en Estados Unidos. O sea, una emergencia para ese país porque Venezuela se ha separado y se toman medidas muy grandes como las sanciones. Entonces, ¿por qué? Porque el grado de separación ha sido mayor. Ahora, eso lo que hay que hacer es que recomponerlo, pero la recomposición viene del respeto, ¿no?, de que un país puede ser independiente, que no tiene por qué ser parte de un tratado militar con Estados Unidos. Venezuela no es parte del TIAR, del Tratado Interamericano. Venezuela tampoco forma parte de otro tratado internacional. O sea, no es que sea ubicado en contra de Estados Unidos, porque una cosa es ser independiente de Estados Unidos y otra cosa es estar en contra. Claro. Y sería también equivocado que seas enemigo o contrario de Estados Unidos, sino buscar cooperación respetuosa. Okay. Mira, ya que hablamos del progresismo y la izquierda en América Latina, hay distintos modelos, o se asoman distintos modelos. No es lo mismo el proceso de cambio de Venezuela, como no es similar al que se inicia ahora en Colombia, al que está en México, Bolivia. ¿Hacia dónde va la izquierda y el progresismo en América Latina? ¿Cuál es la nueva identidad de los progresismos? Con esas diferencias, ¿no?, del progresismo en América Latina. ¿Es más reformista, más revolucionaria, policlasista? ¿No es anticapitalista? ¿No se propone sustituir el modelo capitalista? ¿De qué estamos hablando cuando señalamos a la izquierda y al progresismo en América Latina? Pero me responde cuando regresemos a los comerciales. Ya venimos. ¿Qué sucede en el país? Tendencias del acontecer nacional en análisis situacional. ¿Qué sucede en el país? Tendencias del acontecer nacional en análisis situacional. Nos acompaña Leopoldo Pucci, analista político, sociólogo. Fue constituyente en 1999, diputado al Congreso Nacional y a la Asamblea Nacional y Premio Nacional de Periodismo en 2 oportunidades. Te preguntaba, Pucci, acerca de la izquierda en América Latina, del progresismo en América Latina. Hablamos de una mayoría de países progresistas en el continente, pero todavía como en un proceso de definiciones. Si la estrategia es reformista, revolucionaria, policlasista, proletaria, si se propone reformar el capitalismo para hacerlo más inclusivo y más humano, o se propone cambiar el capitalismo. ¿Cómo observas esta dinámica? Bueno, una característica de la nueva realidad es que ha emergido una izquierda con un respaldo electoral grande en muchísimos países de América Latina. Eso es una nueva realidad, hace 20 años hacia acá. En la época de la Guerra Fría eso no se permitía que hubiera grandes fuerzas y recurrieron a otros esquemas y otras estrategias políticas. Pero esta emergencia de unas fuerzas en diferentes países del continente, de fuerzas con gran respaldo electoral. A veces están en el gobierno, a veces no están en el gobierno, pero son parte de el sistema político en la mayoría de los países. Incluso ahora en Colombia, finalmente, una vez logrado por lo menos los acuerdos de paz, los primeros acuerdos de paz, pudieron acceder al gobierno. Eso anteriormente estaba técnicamente prohibido que eso ocurriera. Los planteamientos políticos se basan en la constatación de una realidad. El modelo que se intentó instaurar en la Unión Soviética fracasó. O sea, un modelo de estatización generalizada, de privación de libertades en el terreno democrático, de eliminación de la propiedad privada completamente. Entonces, esa experiencia sirve de nutriente para las nuevas programaciones. Es decir, se visualiza una evolución desde los ideales socialistas, pero una evolución donde progresivamente se van logrando mayores conquistas sociales y transformaciones. Mayor bienestar, mucha parte de esto son superar
opresiones residuales contra poblaciones indígenas, digamos, de modos precapitalistas o de relaciones de subordinación o de opresión hacia sectores sociales. La reivindicación de los sectores populares como protagonistas de los acontecimientos, la función del Estado de protección y de inclinación hacia los pobres como políticas de Estado. Uno ve cuando llega Petro y de inmediato tiene una reivindicación de los sectores populares. En el terreno económico, digamos, tiene mucha importancia el sector privado productivo, el sector empresarial productivo. Su despliegue, su desarrollo aliado, ¿no? Es contrario, al contrario, digamos, es parte de un proceso de crecimiento económico de estos países que, digamos, los países latinoamericanos que lo necesitan. Entonces, digamos, son procesos de grandes reformas, unas reformas con mayor profundidad o transferencia de recursos a los sectores populares. Cada país va a ir determinando su modelo. Existe un concepto básico que es mantener las políticas macroeconómicas de estabilidad. O sea, ya hay como una comprensión de que eso es indispensable. Quizás en periodos anteriores, cuando el proceso chileno hace muchísimo tiempo, no había la suficiente comprensión de la necesidad de mantener los equilibrios macroeconómicos. Incluso en Venezuela no hubo durante muchísimo tiempo, durante más de 15 años, la comprensión o mucho más de la necesidad de políticas macroeconómicas que respetaran el funcionamiento de los diferentes factores en la vida financiera, económica y productiva del país. O sea, control de cambios innecesarios, exagerado control de la actividad productiva, que fue muy negativo para Venezuela. Entonces yo creo que ya hay una mayor comprensión de que es un proceso de reforma. Muchas veces ese proceso de reforma se da como un estallido muy fuerte porque se habían establecido muchos privilegios y en muchas oportunidades eso se da como una irrupción. Vimos en Chile cómo se produce el proceso de cambio, con una irrupción en las calles durante meses. En Colombia igualmente. Es decir, que Ecuador, aunque sean reformas, aunque sean procesos moderados, siempre tienen momentos de irrupción y muchas veces desviaciones y muchísimos errores y equivocaciones que producen mucho daño, como ha acontecido en Venezuela. El modelo económico lo podemos definir como un modelo económico basado en la producción y en la distribución justa de esa riqueza. Sí, en alianzas con el sector privado. Tiene con una preponderancia o con un papel preponderante o fundamental del Estado, sí, que gobierna con el mercado y con el capital. Mira, todos los estados en el mundo tienen un papel importante en la estructuración del proceso productivo de la economía, del mercado y exitosa donde el Estado no haya participado. En todas partes hay institutos de planificación, políticas económicas, políticas monetarias. Desde el Estado. Desde el Estado. Eso es parte. En este caso, eso no hay un Estado que que no se meta en las cuestiones económicas. Al contrario, en todos los países tienen participación, pero hay un punto que es importante, que es cómo inclinar la función del Estado para el desarrollo económico del país independiente y para que los sectores populares puedan beneficiarse. Es decir, el Estado representa al conjunto de la sociedad, pero tiene como centro a los sectores pobres y a los sectores populares. Eso es una característica de ese ideal socialista, que no significa que se haga de una manera por estatizaciones generalizadas o por mecanismos bruscos, sino a través de mecanismos de reforma, de redistribución de la riqueza. Se ha comunicado claramente la nueva identidad del progresismo, de la izquierda en América Latina. Uno observa como confusiones, avances, retrocesos, indefiniciones en áreas específicas, se asumen planes, en algunos casos algunos gobiernos impulsan planes ortodoxos, liberales en lo económico, pero no terminan de definir el modelo, la visión del modelo económico. Sí, hace falta como mayor debate. Existe
una Y situación eso donde... puede desdibujar las identidades de la izquierda y el progresismo, como ha ocurrido con muchos partidos de izquierda. Sí, en algunos casos más bien ha ocurrido que adoptan posiciones extremas de aceptación del orden económico establecido, ¿no?, anterior y heredado. Entonces eso se produce en muchos casos recelo y desconfianza. En otros casos no hay una claridad de cómo adelantar un modelo de reformas, de integración de los sectores productivos y al mismo tiempo de beneficio a los sectores Incluso sociales. a veces el capital no entiende el proceso, bueno, y fíjate se que convierte en adversario. como en Colombia unas medidas tan reformistas, ¿no?, y moderadas como es una reforma fiscal para poder transferir recursos a sectores más pobres, tiene una inmensa resistencia de sectores de tradición dominante, de sectores empresariales que no se incorporan a la modernización del país y tienen una resistencia. Y del lado de los muchos movimientos progresistas tienen una idea más parecida a los modelos fracasados de que se intentó imponer en la Unión Soviética, de estatización generalizada, y todavía existe ese elemento residual, ¿no?, de ese tipo de pensamiento que tiende a ser superado. O sea, digamos, para decirlo así, ni un reformismo cómodo, insípido, ni un extremismo, sino lo que se trataría es de una especie de reformismo revolucionario. Reformismo revolucionario. Que pueda combinar un desarrollo más progresivo en función del ideal. No es tan sencillo la transformación de una estructura social. Necesitarías el respaldo del capital, de las élites. Pero me respondes, por favor, cuando regresemos a los comerciales. Ya venimos. ¿Qué sucede en el país? Tendencias del acontecer nacional en análisis situacional. ¿Qué sucede en el país? Tendencias del acontecer nacional en análisis situacional. Nos acompaña Leopoldo Pucci, analista, fue diputado al Congreso Nacional y a la Asamblea Nacional, constituyente en 1999, Premio Nacional de Periodismo en 2 ocasiones. Te preguntaba, Leopoldo, ¿cómo lograr, cómo conquistar el respaldo de las élites, de los sectores productivos, que muchas veces ven como amenaza, incluso cuando se plantean reformas pequeñas? Lo hemos visto cuando el progresismo ha sido gobierno de América Latina, cómo las élites, las derechas, no dejan de conspirar para derrocar, para cambiar el gobierno progresista, a pesar de que ha sido un gobierno progresista que no ha amenazado la propiedad privada ni las ganancias. ¿Qué hay que hacer? Los países que más han progresado en reformas sociales y en términos de bienestar son aquellos en los cuales el sector productivo, empresarial y las clases medias han acompañado el proceso de reformas y de cambio, en un entendimiento con los sectores populares y sus expresiones políticas. Eso se nota con mucha claridad en los países nórdicos y que siempre se utilizan como ejemplo. No hay un proceso que pueda avanzar sin incorporar a las clases medias. Tiene que haber un discurso. Uno de los grandes problemas desde el año, en el año 2000, 2001 en Venezuela, fue la ruptura con las clases medias, de manera general, no que no hubiera electores, sino con un espíritu y una cultura. Y esa ruptura tuvo, digamos, responsabilidades de lado y lado. Y lo mismo con el sector empresarial productivo. Ahora, tiene que haber comprensión de parte de estos sectores que no pueden, de parte del sector productivo, de parte de las clases medias, que no pueden atascarse en los modelos convencionales de desprecio y de segregación social hacia los sectores populares. Y desde el lado de los sectores de izquierda o gubernamentales, tanto en Venezuela como en los otros países, es abandonar los viejos preceptos de ruptura con el sector empresarial de manera genérica y más bien de buscar la integración del sector empresarial productivo, integración de las clases medias al proceso de reforma y de cambio.
Esto es muy fácil, por supuesto, decirlo, ¿no? Pero hay que buscar los mecanismos de lado a lado. Yo noto en el sector empresarial venezolano un cierto cambio de importancia. En la última asamblea empresarial de Fedecámara hubo un documento porque le daba mucha importancia al encuentro con los trabajadores y con los sectores populares. Un nuevo discurso, ¿no? Que se comienza a abrirse paso, no es que se ha impuesto completamente, pero que vale la pena resaltar. Digo, y en este caso del lado gubernamental había una mayor comprensión de los fenómenos y de los digamos, y de la macroeconomía y de la economía y del funcionamiento y del papel del sector productivo. Eso tiene que evolucionar en el sector gubernamental hacia la constitución de un modelo, no solo de algunas políticas dispersas, sino un modelo completo. Y desde el sector empresarial dejar de lado los temores a las reformas, digamos, dejarlas todavía más. Mira, no quiero terminar el programa sin que abordemos el tema del Esequibo. ¿Cuál es la situación del Esequibo? ¿Qué hay que hacer? Mira, hay un problema con el Esequibo, que es que la naturaleza de la controversia que existía ha cambiado. Hasta 2015... todo estaba guiado por un acuerdo, había discusiones, tensiones entre los países, entre Guyana y Venezuela, pero estaba en un marco reconocido del Acuerdo de Ginebra. ¿Qué ocurre? Que se descubre petróleo, digamos, se llega a la conclusión que hay mucho petróleo y entonces comienzan a intervenir las transnacionales petroleras. Y detrás de las transnacionales petroleras, los gobiernos que son el soporte de esas transnacionales, los estados que son soporte de esas transnacionales. Entonces vemos que a partir de ese momento se involucran, no simplemente como una injerencia, sino que toman como una cosa propia, en este caso el gobierno de Estados Unidos, toma como una cosa propia la cuestión territorial. Se involucran directamente, las transnacionales obligan prácticamente a Guyana a desconocer el Acuerdo de Ginebra. Entonces Venezuela, ya que tenía una relación amistosa y que quiere mantener una relación amistosa con Guyana, ahora enfrenta a una gran potencia que quiere despojar a Venezuela sin negociación alguna y sin acuerdo de una parte del territorio. Ese es un planteamiento clave. Entonces, ese es el punto. Ahora, ¿cómo se traduce? Que las aguas, digamos, próximas al Esequibo están siendo vigiladas por las fuerzas navales de Estados Unidos desde el año 2020. El gobierno de Guyana, incitado por las transnacionales, va a la Corte Internacional de Justicia, y lo que es peor es que la Corte Internacional de Justicia admite, sin el consentimiento de Venezuela, que va a tratar el asunto planteado por una de las partes. Entonces, esa es una arbitrariedad de los grandes poderes, porque si fuese una cosa de un juez, simplemente, no, eso es movido por las transnacionales. Las transnacionales tienen mucho dinero, tienen recursos económicos, y en el mundo está en juego el petróleo. Entonces, por el petróleo se puede cometer la peor tropelía del mundo, y en este caso una contra Venezuela. Los grandes poderes controlan o hacen las cosas por medio militar o hacen las cuestiones por medio de tribunales que puedan manejar. ¿Cómo lo manejaron? Bueno, el laudo arbitral fue manejado completamente. Con el tiempo se supo que habían sido manipulado, que había sido una componenda, bueno, y la venalidad siempre está por medio. Ahora de nuevo estamos frente a una circunstancia que puede ser semejante. Ya, digamos, cometen un primer elemento, una primera acción contraria a los principios y al derecho. Ahora, si cometieron es probable que puedan cometer otras violaciones a la normativa. ¿Por qué lo hacen? Bueno, detrás de todo esto están grandes intereses económicos. Entonces es una disputa que va cambiando de carácter, porque el carácter natural es que los dos países busquen un acuerdo. Además son dos países que, digamos, son en vías de desarrollo. El gobierno de Guyana y el pueblo de Guyana es hermano y amigo de Venezuela, pero las grandes potencias tienen intereses particulares
que van tanto contra los intereses del pueblo de Guyana, que le conviene, es un acuerdo amistoso, como contra el pueblo venezolano, que también es pacífico. Ahora, estamos en una situación como quizás están los argentinos con las Malvinas. Sí. Es decir, que una gran potencia militar, bueno, se impone frente a un derecho histórico que tiene Venezuela. Ok. Bueno, Leopoldo, muchísimas gracias por este análisis situacional muy importante, muy interesante. Espero verte más a menudo por acá. Gracias. Pero antes de culminar, hacemos un llamado a todos los venezolanos para que se solidaricen con el pueblo de Tejerías y hagan llegar sus aportes en alimentos no perecederos, agua, medicina, ropa en buen estado, a través de los centros de acopio habilitados por el gobierno bolivariano. Hasta pronto.